Nadie quiere ir. Bueno, estoy grabando. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Tomás? ¿Vos sabés si está abierta la pileta? Perdón, tengo que... No, la biblioteca no está, por lo menos la No, la biblioteca. biblioteca no, la No, creo, pileta. supongo que no, menos. Si no está abierta la Bueno, biblioteca, menos la pileta. pero por ejemplo, mañana, no, el miércoles vas a... ¿Hoy qué es? ¿Lunes? ¿El miércoles vas a la facultad? Sí, pregunto. ¿Me averiguás? Dale, me fijo. Si me acuerdo, me fijo. Y después me mandás un chat. Ah, en el grupo, sí, sí. Sí, poneme en el grupo. Profe, está abierta la pileta. Que ese dato volvería a la pileta. Bueno, ¿hay alguien acá? ¿La mayoría son de constitucionalismo social o tengo gente de constitucionalismo económico? A ver. Yo estoy en económico, Yo sí. de Yo consideración también, económico. económico. Ahí está, qué valientes. Porque les cambié el horario, les agradezco. Eh, bueno, espero que la pasen bien. Claro, ¿cómo era antes? Daba de constitucional económico, me iban a dar 1 hora y media, por ejemplo, de 5 a 6:30, ¿no? De 6:30 a 8 me iba a la pileta. Pito, flauta, te cambiaban a dar tum, tum, y a las 8 me compraba un cafecito, un alfajor, estabas muerto de hambre, y entraba a la clase de las 8, que ya no los quería ver porque sinceramente entraba muy cansado. Pero las últimas pilas y a mi casa llegaba fusilado. Pero con la pandemia no llego a las 5, no sé, se me hace mucho lío para las económicas, así que bueno, junté todo. Hasta seguramente, supongo Tomás, para vos también, para el cuatrimestre que viene seguro todas volvemos, ¿no? Salvo para quienes se reciben. Por ejemplo, Federico dice que no, debe ser que se recibe, ¿no? ¿Es eso? No, en julio recién del año que viene, pero volver, yo soy de Córdoba, así que no vuelvo ni en... ¿Y por qué no estudiás en Córdoba? Porque vivo en Buenos Aires Ah, habitualmente. está bien. ¿Pero qué estás en Córdoba ahora? Sí. ¿Qué temperatura es ahí? 20 grados. Ah, está lindo. ¿Córdoba capital? Sí. Mira. Yo me acuerdo cuando fui a Córdoba una vez a un congreso de ciencia política y llegué y cuando hice un tourcito con un micro rojo que te lleva por la ciudad. Y apenas empezó, dice, bueno, Córdoba se integró a la Argentina en el 1800 no sé cuánto, porque es una provincia mucho más antigua que la Argentina. Ah, a esto dijo. Córdoba se integró al Virreinato del Río de la Plata en 1776, existiendo desde 1450 y pico, creo que tiró, no sé, antes de Colón. Lo cual me impactó y ahí sentí la potencia de Córdoba. Este, como porteño que soy, claro, hay como una especie de asimetría del conocimiento. Ustedes saben, ¿quién es porteño o porteña? ¿Nadie? ¿Yo? Ah, ni Tomás. Sí, señor. Claro, tenemos una especie de asimetría del conocimiento porque sabemos todo lo que pasa en los países de lo que llamamos primer mundo, pero no sabemos lo que pasa en lo que ya sería conurbano, menos una provincia, como ves. Ya no es el mundo. Pero también le pasa a la gente que vive cerca, por ejemplo, de la capital. Sabe lo que pasa en la capital y no en el barrio de al lado que está más lejos que la capital. Por ejemplo, si vos vivís en Lanús, no sabes lo que pasa en Lomas. Sabes lo que pasa en Lanús y en Capital. Y el que vive en Lomas no sabe lo que pasa, por ejemplo, en Adrogué, porque es un cachito más lejos. ¿Siguen esta secuencia? Es una especie de asimetría del conocimiento. Los países centrales saben lo que pasa solo en los países centrales. Y los de tercer mundo sabemos lo que pasa en los países centrales y en los de tercer mundo, ¿o no? Por ejemplo, sabemos todo de los Beatles, pero Paul McCartney, por ejemplo, no sabe nada de los redonditos de ricota, por decir, o sí, o de Charlie García, ¿no? O no sé. Eso es asimetría del conocimiento. Un poco se va a dar en el curso también esto de asimetría del conocimiento porque vamos a estudiar las formaciones estatales de eh, los reinos europeos que después influenciaron la formación, ven, ya voy entrando en el curso, todo sirve, que influenciaron en la formación de nuestra idiosincrasia local, que está mixturada, por supuesto, con lo autóctono, ¿no es cierto? Y a todo eso le ponemos nombre. Historia universal,
de la mano de lo que sería el constitucionalismo. Si es económico o es social, es prácticamente de lo mismo, ¿no? En estas clases son 6, podrían haber sido más, pero son solo 6 porque tengo que dar otro curso los lunes a esta hora, y en este momento tengo a mis alumnos con un ayudante de otra facultad, de otra materia. Entonces, bueno, me pude escapar 6 veces, y esas 6 son las que toca acá. Los segundos cuatrimestres, los primeros cuatrimestres son 8 o más clases. Así que lo comprimimos un poquito. Bueno, ¿y cómo lo evaluamos? Con un trabajo. No, con un, sí, con un trabajo. Que les doy al final, en donde, paren que me trabé. Me trabé con un poco de yerba. Esperen. Que, bueno, son preguntas que se relacionan con todo lo que estuvimos viendo desde el principio. Si leen durante toda la cursada para mi materia fenómeno, y si no leen, bueno, también hagan lo que quieran, les va a ser tal vez más difícil responder las preguntas. En general doy la clase para los que leen, porque me van preguntando cosas. Se hace más interesante. Todas las clases quedan grabadas, las pongo en YouTube, las comparto, las pueden ver cuantas veces quieran, no hay ningún problema. ¿Hasta ahí está bien o hace falta que diga más cosas? No. Bueno. Si hablan mejor, no me molesta para nada, todo lo contrario. Y la bibliografía. Yo tengo un espacio, vieron que les mandé un link con un espacio. Yo ahí voy metiendo todo. Y si surgen cosas nuevas para decir o para aportar, ahí. Las clases también las pongo ahí en realidad. Siempre les voy a decir, ya está la clase subida y les voy a pasar el mismo link, que es el del mismo muro, que es un WordPress. Y ahí adentro pongo los links de YouTube con la fecha, la clase y la bibliografía que era para esa clase. ¿Está? Así que queda como, el curso después queda como compactado. Y al final, si alguna chusmeó, puse otros cursos anteriores por si alguien quería saber, que en general no lo hacen, de qué iban las clases. Pero bueno, está todo a disposición, hasta están los exámenes a disposición, las preguntas a disposición. Hoy prácticamente está todo a disposición. El tema es que no nos tomamos el trabajo de mirar, ¿no? Pero si quisieran saber de qué se trata, podrían. Les dejé un libro principal, que es un texto de uno que se llama Gerardo Pisarello. Se llama... esperen. Estoy lleno... Ustedes me ven a mí, pero alrededor mío tengo un festival de libros. Cada vez está peor mi living. Un largo termidor. Ya lo tienen, es lo que les dejé. Esperen que acepto a alguien. Una preguntita. Sí, profe. Sí, No, ¿dónde yo? pregúntame. No, es donde decía de la página 43 al 57, eso, ¿no, profe? Exactamente. Bien, María. Un largo termidor. Historia. El libro dice Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático. Yo sacaría la I. O sea, si el autor me lo permite, yo pondría Historia crítica. O sea, me parece que ahí el nombre se ajusta mejor. Historia crítica del constitucionalismo, que ya le está dando una definición que el autor considera que es antidemocrático. O sea, la visión que tiene este autor, que se llama Gerardo Pisarello, del constitucionalismo, que es el nuestro, es una visión peyorativa en términos de lo que sería la democracia. ¿Por qué? Porque considera que son constituciones no solo que no son democráticas, cree él, sino que al mismo tiempo son un freno
al avance de lo que podríamos llamar democracia. Eso es lo que el autor piensa de las constituciones y hace un recorrido con esa mirada. Y por eso le vamos a poner, le pone historia crítica, porque si ustedes buscan en los textos que, bueno, llaman, a mí no me gusta, pero bueno, manuales de derecho constitucional, bueno, no, ahí tiene una parte que se llama historia, no hay crítica o no crítica, es la oficial. Entonces, a partir de que hay una historia oficial, pueden haber una multiplicidad de historias críticas, ¿correcto? A partir de una que se supone la verdadera. Me gusta la mirada del autor. No comparto todo, pero me gusta y por eso lo doy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me gusta cuestionar, pensar, reflexionar, siempre a partir de una mirada, en este caso la mía, ¿no es cierto? Que es rebuscada muchas veces, eh, que está cargada de ideología, de valores, de biografía, autobiografía, ¿entienden? De cosas que me pasan y que no, uno no puede cindirse de todo lo que le pasa, ni pretendo tampoco. ¿Para qué digo todo esto? Para que se sientan cómodas y cómodos con sentir como les guste, que nunca los voy a evaluar por cómo piensen, sino porque lean y respondan, ¿está claro? Con eso me es suficiente, con que participen, lean, respondan. Miren, mientras más se enojan, más lo disfruto, porque significa que prestaron atención. Sí, Franco. Perdón, todo esto que está diciendo, porque yo mientras estaba fijándome en el campus, no recibí, o sea, no tengo nada más que lo que me ha pasado el doctor Ayala, y ya ahora no sé si estoy perdido, si estoy en otro lado, porque la primera semana de clase no pude estar, entonces yo no sé si cuando dieron las pautas generales por ahí no estaba, solamente para saber a dónde mandó las cosas, nada más, y después llamar a la persona. Franco, para todos los francos del mundo, mandé un link con un WordPress en el grupo de WhatsApp, que entre paréntesis para los dos cursos es lo mismo, ¿eh? Yo fui el que creó el grupo, pasa que no me había presentado, y hace poquito mandé un link, para los de constitucionalismo económico seguro, para los de constitucionalismo social, no mandé un link con un Sí, WordPress. profesor, está en el WhatsApp. Ya lo Si encontré. alguien Sí, está. pero Franco, mirá en el WhatsApp. Sí, Sí, en el WhatsApp lo encontré. claro. Porque, ¿sabes qué pasa? No me quise meter en la cartelera, te digo por qué. Porque le dejo a Sofía Sagüez para Derecho Económico y a Javier Ayala para Social, que ellos manejen la cartelera. Yo mínimamente me puedo meterme, poner lo que quiero, pero solamente me metí para poner el grupo de WhatsApp, y nada más. Y después no jodo más y yo me manejo con mi muro y no jorobo las otras clases. Entonces les queda ordenadito por un lado y por otro lado, ¿está? Y ahí Perfecto, gracias. puse el texto este del que estoy hablando. Y ahí tenés bastantes cositas. ¿Está? Bueno. Les decía que bueno, que si más se enojan, no me molesta para nada, todo lo contrario, me gusta que presten atención, si se enojan es porque algo les pasa, ¿entienden? Si algo, por ejemplo, uno dice algo que el otro no está de acuerdo, no considera, no es su cosmovisión del mundo, vamos a decir así, y bueno, le genera reacciones, urticaria, está bueno porque significa que se está enfrentando algo a lo que no quería enfrentarse, que es la mirada del otro. Y bueno, ya se están por recibir, ¿no es cierto? Así que está bien que se enfrenten a la mirada. Yo tenía unos en la Universidad de Palermo, me acuerdo, que yo dudaba de darles un video que era el año 2006, me parece, 5, ya ni me acuerdo. Y les puse un video que era la revolución chavista, así directo.
Estábamos 2006, guarda. Y dudaba al principio, yo dudaba por mí, por lo que decían. Yo después pensé, si igual pensé, con lo que los bombardean, creo que esto es una gota en el mar, no pasa nada. Que piensen lo que quieran. No sé cómo salieron ahí, no sé qué pasa. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es no pasa nada con que les dé lo que les doy. Justo esta semana fue el debate del adoctrinamiento, ¿vieron? Y bueno, Sí, en Matadero, la profesora que hablaba a su alumno. sí, bueno, la verdad que sí, yo la escuché, yo no le hablo hacia mis alumnos, exacto, No, pero no es la forma, pero está había bueno mucha el pasión, intercambio. sí, estaba muy apasionada, lo cual es sano, porque significa como que respiramos la Argentina, ¿no? Y eso está bien. Lo que pasa es que hay, todo esto es parte del curso, ¿eh? No es que nos estamos conociendo, esto es como una relación de amor, ¿viste? Y tenés que contar todo, y una relación de amor en la que ya no somos niños de 15, cada uno viene con sus achaques, yo tengo que volver a explicar toda mi vida, es difícil. Bueno, El argentino por lo general es muy apasionado en todo. no, debe ser así en todos lados. Pero bueno, está bien, también nos gusta Yo creer soy que son... paraguaya, mi país no es así, por ejemplo, Ah, no se ¿dónde? discute. Soy de Paraguay, no se discute así la política. Ah, me encanta que seas de Paraguay, María, bueno. Acá la vivimos mucho. ¿Eh? La vivimos mucho. Así en Paraguay, María, ¿no se vive así? No, no se discute así la política, no tanto así con garra. Igual hace 23 años que vivo acá, Ah, 24. ya está, sos argentina entonces. Bueno, claro, entonces sí, yo no voy a ser tan apasionado como esa profesora, ¿vieron? Estaba realmente muy apasionado. ¿Para quién tiene el audio que está en la Antártida? ¿Lo escuchan o solo lo escucho yo? Ah, ahí está. Sí, se escucha. Ahí paró. Ahí paró, ahí está. Este, mm, Tan apasionado no, pero sí adoctrinándolos, vamos a decir, adoctrinándolas. A propósito, no, lo digo jorobando, no. Bueno, esto es para que sepan que la mirada va a ser una mirada, si quieren, en términos de Gramsci, si lo conocen a Gramsci, por lo menos de nombre, vamos a decir contrahegemónica. Pero no es una contrahegemonía, es una multiplicidad de contrahegemonías, ¿está bien? O si quieren, mejor, vamos a decirlo de otra forma. Vamos a hacer, en términos Foucaultianos, ¿lo conocen a Foucault? Por lo menos de nombre. No importa si la agarran o no, una especie de genealogía de la formación de lo que podemos llamar el constitucionalismo. ¿Por qué genealogía? Porque tratamos de ir rastreando, buceando la formación de la mentalidad burguesa. Ese sería como si yo le tengo que poner un nombre de alguna manera a las 6 clases, es hacer una genealogía de la formación de la mentalidad burguesa. ¿Para qué? Para que todo lo que consideramos natural, sepamos tal vez de alguna manera, tirando alguna puntita, cómo fue que se dio esa formación, cómo fue que eso que consideramos natural o construcción de sentido común, en un momento no era sentido común y se consolidó en algún momento por algunos motivos X. ¿Sí? Siempre hay nuevas cosas para aportar, por supuesto. eh, y todas las clases, todos los alumnos y alumnas me aportan cosas riquísimas que yo voy incorporando y que van sirviéndole a los futuros y futuras alumnas, y a mí me encanta que me digan cosas nuevas que yo no conocía. La última, por ejemplo, fue que en Inglaterra, me acuerdo de esta que me encantó, yo no sabía que existía un impuesto a la ventana. ¿Ves? María Mercedes dice sí, pero yo no sabía, María Mercedes Farfán, que cuantas más ventanas tenías, más caro pagabas el impuesto. O cuanto más grandes eran las ventanas, Ahí está, bueno. la opulencia, eso significaba la opulencia. Claro, pero va enmarcado en un tipo de régimen de tributario que era de impuestos directos. Es importante saberlo. Uno no piensa que los impuestos siempre, porque hoy pensamos que los impuestos siempre fueron directos o indirectos, pero no existían los impuestos indirectos. El impuesto a la ventana claramente es un impuesto directo, no podría haber otro que no fuera directo, eran todos directos. No había un sistema administrativo que permitiera recaudar impuestos de manera indirecta, ¿no? Eso es una tecnología espectacular que, bueno, hoy está
hiperdesarrollada, ¿no? Aunque el sistema de la FIP es una verdadera basura, está mucho mejor que antes. ¿O no? ¿Quién entra a la FIP para hacer cositas? Antes no era así. Le falta el tema de la facturación, bueno, se cuelga siempre, ¿vieron? Pero además, yo siento que el tema de la facturación falla, porque tenés que hacer 1000 pasos para hacer una factura, por ejemplo. Y digo, puede haber ahí algún cráneo que pueda hacerlo más fácil como ver una película. ¿Vieron que decís, ¿querés hacer la misma factura? Sí, quiero hacer todo igual y que sea casi que lo soñás y te aparece la factura para hacer un clic. Y no va a ser 800 pasos en pantallas difíciles, pero bueno, igual está mucho mejor que antes. Bueno, entonces se entendió de qué va el curso. ¿Qué recorremos entonces? Recorremos desde, vamos a decir más o menos, desde el 1100 hasta el 1100, ¿te fuiste? Sí. Al principio arrancaba en el 1800, después empecé en el 1700, después me fui en 1600 y bueno, un día tiré todo por la borda y dije voy a arrancar desde el 1100 porque necesito empezar desde ahí para empezar a hacer la genealogía. Así que desde ahí arrancamos. 1100 europeo. No 1100 americano porque no sé qué corno pasaba entre los, sí, no sé, los Mohawks en el norte, los Collas, los quechuas y los aymaras, y después el imperio incaico, los mayas, los aztecas, los mapuches. No tengo idea de toda esa historia, no tengo idea, realmente no tengo idea. Me entristece mucho decirlo así, pero bueno. Cuando fui a Perú me compré un libro de la historia de los incas, ahí está, lo miro, siempre lo miro, está ahí, nunca lo leo. Es aburrido también. O no sé si es aburrido, pero estoy formateado para ver películas de Disney y un libro de los incas me parece aburrido, ¿entienden lo que pasa? Necesito que me lo muestren en una película que se llame Moana o no sé, Inca, no sé, la historia de Atahualpa y Huáscar, por decir. ¿Vieron los hermanos, los últimos antes de que llegara Colón y generar una grieta ahí en el imperio? Y bueno, entonces tenemos una formación o una mentalidad burguesa occidental. Casi que tengo la mentalidad de Alberto Fernández, ¿vieron? La de que los argentinos venimos en barcos. Soy tan queso como el presidente cuando dijo eso. Y además, porque yo estudié, les cuento para que sepan también, ciencia política, también estudié Derecho, pero a veces no trato de no decirlo porque un poco me avergüenzo, pero sí estudié ciencia política y la formación es netamente europea. Y esa es mi formación. O sea, desde Platón, Aristóteles, ¿no? Y bueno, Tomás Moro, Santo Tomás, San Agustín, Santo Tomás y los contractualistas. ¿Y en qué momento entra, no sé, el pensamiento contractualista americanista? Llega con el virreinato del Río de la Plata. Llega a partir, ¿entienden? O llega con la aparición de Colón. O con las conquistas de Pizarro o de Hernán Cortés. Y ahí es cuando entra América Latina, pero entra con una mirada europeísta. Entonces yo entiendo cuando Alberto Fernández dice eso, aunque esté mal. Y eso nos pasa más a los argentinos y a los porteños, les diría. Porque en realidad eso no pasa en toda América Latina. Yo creo que la historia que se debe dar en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, debe ser distinta, ¿no es cierto? Pero bueno, la que me enseñaron en el manual acá, bueno, es esa mirada. Y por eso es que, bueno, trato de diversificar lo que más puedo. Entonces, el recorrido desde el 1100 de la formación de los reinos, escuchen esto que voy a decir ahora, porque esos reinos después son los estados. Entonces, ¿cómo hay un reino? Porque antes, ¿cómo hay un estado? Perdón, porque antes hubo un reino. Y hubo, escuchen esto, una formación estatal que arranca más o menos después de la caída del imperio de Carlomagno, 800, que bueno, hay una especie de dispersión en Europa y después hay una conformación de señores caudillos que tuvieron la viveza de autodenominarse nobles, pero no son más que caudillos, tipos con ejércitos que dicen
que tienen una prerrogativa de sangre, que en nuestra constitución no existiría, pero que en esa época existía. Los nobles es la gente bien, el caudillo es malo, pero técnicamente la formación es la misma. ¿Mm? Entonces, esos tipos en algún momento en la historia de la humanidad dijeron, acá plantó bandera, este es mi reino, aunque eran 10 metros cuadrados. Pero bueno, para que exista un Estado, tiene que haber alguien que así lo declare. Y ahí arrancamos. Y vamos pasando por toda la era medieval, que parece que no pasa nada, pero pasó de todo, para llegar con fuerza, la clase que viene no, la otra, a la Revolución Inglesa. 1640, 1680, doble revolución. ¿Sí? Después, a la independencia de Estados Unidos, y le incorporamos ahí el concepto de independencia, el concepto de colonia, ¿sí? Y otros atributos que son propios de lo americano. Y después nos pasamos a Francia. ¿Por qué? Porque con Francia aparece lo que sería justo el libro que les dejé Pizarello, el nombre del libro. ¿Vieron cómo se llama? Se llama Un largo termidor. ¿Ustedes se fijaron que se llama así? Un largo termidor. ¿Qué será un largo termidor? ¿Que me abrí una caja, un tetrabric y lo voy tomando de a poquito? ¿Que es una damajuana de 5 litros? No. ¿Alguien sabe por qué se llama un largo termidor? ¿Alguien sabe lo que es el termidor? Termidor era un mes de... Un mes que le pusieron en la Revolución Francesa, creo que era el calendario juliano, ¿no? Bueno, el nombre me mataste, si era el calendario juliano, pero está muy bien. Era el nombre de un mes que le pusieron los jacobinos a los meses, y cuando se da la cuando los que se llaman amigos de la Constitución, después los jacobinos, generan el hecho revolucionario, arrancan con el año 0 de la revolución, el año 1 de la revolución, y cambian el calendario, porque el calendario que teníamos antes, que no sé si es el juliano o el gregoriano, pero eso te lo debo para la que viene, Alan, era un calendario netamente religioso. Entonces, como los jacobinos no querían tener nada que ver con los símbolos, la simbología de la iglesia, le cambian los nombres a los meses y le ponen los nombres que tienen que ver con las cosechas. Y bueno, ahí está el mes del termidor. Pero justo coincidió que en ese mes hubo una, escuchen ahora, contrarrevolución de unos que se autodenominaron los termidorianos, que venían de todas las religiones de Francia a salvar París de una horda de locos, que eran los jacobinos, que se habían alzado con el poder y habían instaurado, escuchen esto que también es importante, una constitución democrática. Una constitución democrática, 1793. ¿Que cuánto duró? Duró lo que un suspiro, 1 año y medio, y fue sofocada. ¿Por qué? Porque nadie, vamos a decir, nadie significa el poder, lo que llamamos el poder. El poder, no lo vamos a definir ahora. Bueno, dijeron que no se hable más de esto. ¿Por qué que no se hable más de esto? Porque la democracia es algo malo, es negativo. El pueblo gobierna es una pésima idea. Y a partir de ahí, dice Pizarello, yo no sé si a partir de ahí, pero él dice, comienzan los padecimientos para los sectores populares. Por eso es un largo termidor, porque va desde el fin de la revolución de la Constitución Democrática de 1793, que termina en 1794, hasta nuestros días. ¿Está? Y por eso el nombre del título. También estoy haciendo énfasis en esto para que ustedes adviertan cuál es la crítica del autor, que es netamente marxista. En su mira, no sé si netamente marxista, porque también es muy americano latinoísta, no sé cómo llamarlo. Pero porque también este libro lo escribe para la Corte Constitucional en el periodo de transición de Ecuador. O sea, hay una reforma constitucional o un periodo de reforma
en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y en ese contexto, en el ámbito de la Corte Suprema, de la Corte de Ecuador, Pisarello, que es argentino, que es el vicealcalde de Barcelona, no, de Cataluña, no, de Barcelona, perdón, pero que se había ido a vivir a Ecuador y que se fue acá por la crisis del 2001, de acá, escribe para esa región. Pero es un libro universal, ¿no? Y bueno, de ahí viene el nombre, Un largo termidor, y entonces vamos a pasar también por ese periodo. Y después, estoy contando básicamente todo el curso, ¿no? Y después de que pasamos revista por todo esto, bueno, ahí vemos si para dónde perfilamos o rumbeamos. Puede ser que rumbiemos para lo que podría llegar a ser nuestra independencia, nuestra revolución, Mariano Moreno, enemistado con Saavedra, una primera grieta, ¿sí? Las revoluciones, las guerras en el norte, las Argentinas imaginadas, la Argentina de Rivadavia, la Argentina de Porredón, la Argentina de Rosas, ¿no? La Argentina de Sarmiento, la de Alberdi. Esa es una opción. Otra opción puede ser continuar en Europa con los fascismos, ¿sí? Con la independencia alemana, o la independencia y la formación del Estado alemán, que siempre es muy interesante porque, bueno, son una potencia, ¿no? Ganan todos los mundiales, les va bien. ¿Vieron que les va bien? Tienen una canciller durante 16 años y eso es lo que está bien. Se llama Angela Merkel. Y bueno, y los marxismos, la Revolución Rusa. Todo eso tenemos que ahí diversificar si es que llegamos por ese lado, ¿está bien? Y eso es más o menos el curso. O sea, a partir de que terminamos con Francia, ahí vemos, o les pregunto por dónde quieren seguir. Hay material para todo. Todo enmarcado claramente en lo que es constitucionalismo social y económico. Y van a ver a lo largo del curso que es verdaderamente así. Bueno, dicho todo esto, lo primero que tenemos entonces es que entender por qué una constitución. ¿Por qué una constitución si había orden hacia el no sé si había orden, entre comillas orden, porque en realidad el continente europeo era un polvorín, pero bueno, vamos a decir que había un cierto orden, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué constitución? ¿Qué necesidad? ¿Y qué es todo lo que había antes sin que hubiera constitución y que hacía que todo funcionara de alguna manera? ¿Qué cosas fueron pasando? ¿Cómo era el orden antes del constitucionalismo? ¿Y cuándo podemos ubicar al constitucionalismo como corriente ideológica, si quieren? ¿Qué es lo que sería, más bien? ¿Alguien se anima? ¿Entienden Creo la que pregunta? a partir de la Constitución inglesa, cuando tratan de... ¿Cómo? ¿Viste que justamente ellos no tienen constitución escrita? Claro, Entonces, pero hicieron una constitución en el 1600, hubo una guerra, no sé una guerra, pero hubo un quilombo bárbaro. tenés razón, hubo un quilombo bárbaro, tuvieron una constitución escrita, es correcto. Entre 1653, me parece, 1653 a 1663, me parece, tuvieron una especie de constitución liderada, siempre las constituciones tienen un nombre propio, ¿no es cierto? No son constituciones del pueblo, ¿no? Por un tipo que se llamaba Cromwell. ¿Lo tienen de nombre? Oriana dice sí. Me sorprende, a veces me sorprenden, porque yo no estudié todo esto, salvo para dar clases. ¿Vos de dónde lo tenés, Oriana Cromwell? Ya dice sí. No, sí, me lo han mencionado, si mal no recuerdo, cuando hice sociología en el CBC,
Está Que bien. decían nombres raros, pero de ahí, más que eso. Está bien. Este era uno, Cromwell. Sí, lo vamos a trabajar este señor. El de la Revolución Gloriosa era, ¿no? Creo que se llamó ese periodo de quilombo. Bueno, está bien, Alan, no te lo corrijo, pero estás casi, casi. Mira, y para todos, ¿no? La Revolución Gloriosa, la que llamamos la Gloriosa Revolución, es la que ocurre en 1688. Pero para que ocurriera esa revolución, antes hubo una guerra civil. Y esa guerra civil fue la que protagonizó Cromwell. Pero antes de esa guerra civil hubieron discusiones que nos vamos a trabajar en extenso. Entre el 1640, con un epicentro, 1647, miren lo que les voy a decir, con unos debates que se llamaron los debates de Putney, 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 ¿sí? En donde aparecieron un montón de gente que empezó a decir, che, el mundo podría ser de esta forma, no de esta otra. Bueno, no se pusieron de acuerdo, claramente. Ese famoso eslogan, ¿vieron? De los políticos de todos sentados alrededor de una mesa, ese no existe, ¿no? Bueno, intentaron sentarse, Alan, alrededor de una mesa, no funcionó, guerra civil, y después de eso Cromwell. Y después cuando se muere Cromwell, lo sinteticé, se restablece la monarquía, pero una monarquía debilitada, y es ahí que viene esa famosa gloriosa revolución, que es más bien una revolución pactada y de transición hacia una especie de parlamentarismo que los que tienen ellos, los británicos. ¿Sí? Bueno, pero claro, yo preguntaba y Tomás me dijo bien, bueno, en Inglaterra, bueno, ¿por qué constitución si había un cierto orden o qué tipo de orden había? ¿Ya existían los estados tal cual los conocemos nosotros? Y otra pregunta que hago, ¿las problemáticas que tenemos nosotros ya existían en la era medieval o eran otro tipo de problemas? ¿O qué tipo de problemas tenemos? ¿Quién se anima a tirar algo antes de que yo siga hablando? Conflictos en cuanto a la manera de vivir, como por ejemplo de marcada Hobbes, que si lo ponemos en periodo pragmático o posición pragmática sería la de ocuparse si podés sobrevivir antes de que te caigan a tiros, o básicamente problemas políticos en el cual la monarquía era la que estaba reinando y que a causa de como todo en nuestra historia de la humanidad, a causa de problemas monetarios, de suba de impuestos o de cualquier tipo de problema que haya sido derivado en muchos temas monetarios que le hacían doler mucho a la plebe, o como sea que se llamara en cualquiera de los estadios de la historia de la humanidad, desataron esta guerra civil en 1600, en 1215, cuando fue creada la primera Carta Magna, en 1789, en 1774, no sé, depende de lo que me estés preguntando, pero no entiendo la pregunta. No, está bien, sin todas esas fechas, que esas las fechas las sacaría, el resto de las problemáticas están bien. Por ejemplo, esas que vos tirás, todas esas problemáticas que mencionó Gastón, está buena para desagregarlas todas. Por ejemplo, un problema, él dijo, yo lo voy a poner un poco más decoroso, pero vos dijiste que te caguen a tiros. Yo no voy a decir que te caguen a tiros tampoco porque tal vez no había tantas armas de fuego, ¿viste? Que sustraigan de tu vida ilegítimamente sin tu... Pero consenso. vamos a ponerlo así para darle un título a eso. La seguridad y la integridad física. Ese era un problema. Que se puede desagregar en dos. Por un lado, tu cuerpo y por otro lado, la propiedad. Entonces, ahí tenemos dos grandes problemas que, bueno, tal vez en lo que estabas exponiendo, o sea, podrían, entre comillas, vamos a decir, encajar. Sí, lo que dice Hobbes, que fue lo primero que abrí. Que ya, exactamente, cuando Hobbes, lo vamos a trabajar a Hobbes, por eso no lo voy a desarrollar tanto, pues está bien ahí mencionado, lo que Hobbes, digamos, explicita en un momento de guerra civil, ya venía ocurriendo de antes, que es justamente esto de que hay un problema de seguridad respecto de los cuerpos y respecto de la propiedad, pero para que eso pase, tenía que haber una división de la propiedad, y eso es lo que fue pasando
eso está todo el tiempo pasando, ¿no? Una recomposición constante de la propiedad y la tenencia de la tierra. Entonces, una de las problemáticas que dan lugar a la formación del Estado, independientemente de la Constitución, que es un elemento moderno, es la integridad física y la salvaguarda de la propiedad. Eso es un elemento fundamental en toda la historia de la humanidad desde el momento en que vivimos en comunidad. Bien lo menciona Gastón, y tiene su epicentro, yo les diría, hacia el 1500, digamos, donde se empieza La caída de la Edad Media, la caída del feudalismo, básicamente, que exactamente. llega a la Baja Edad Media. Exactamente, Sí. la caída. Uno dice 1500 y decís, pará, en 1500 estamos a full con la iglesia. Sí, pero habían como pequeñas fisuras que podemos empezar a advertir. Entonces, es efectivamente en ese momento en donde se empieza a conformar, digamos, el Estado más como lo conocemos hoy, para dar solución a esos problemas que mencionaba Gastón, ¿no? Que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la propiedad, y que, también mencionaste, Gastón, y es interesante advertirlo, tienen que ver con temas monetarios e impositivos, viste que también lo mencionaste. Con la libertad, básicamente. Que, bueno, de ahí los 3 principios de la Constitución francesa, ¿no? Sí, lo que pasa que, exacto, lo que pasa es que la Constitución No francesa... no la libertad como la concebimos nosotros ahora, sino la libertad de poder trabajar o vivir, básicamente, bajo un mismo pecho, sin que te estén Sí, pidiendo los tributos, ¿no? ahí no sé ni qué pensar ahí, en realidad, porque me parece que la libertad que creo que son diferentes libertades, ¿viste? Hay libertades colectivas, cuando se peleaba, libertades colectivas, como una emancipación, por ejemplo, ¿no? O una independencia, libertades individuales, y según quién son diferentes reclamos de libertades. Pero bueno, ya va a aparecer. Yo les diría que son los estados modernos los antiguos reinos y que surgen para dar solución a esta problemática. ¿Cómo se da esta problemática? Bueno, a partir de cierto momento, les decía al principio, señores con castillos se autoproclaman reyes en las diferentes ciudades importantes de Europa, ¿sí? Y dicen, este es mi reino. Y en ese reino van a asentar su poder. ¿Cómo? Con un ejército propio, ¿sí? Brindando seguridad a todos aquellos que integran ese reino. ¿Está esto que estoy queriendo decir? Claramente, cada uno que se autodenominaba rey en un reino no noticiaba a los otros reinos que iban pululando por la zona. Y hay como, vamos a decir, para configurarlo, 3 grandes actores protagónicos, 4. Unas monarquías o unos monarcas que por supuesto no son absolutos ni lo más mínimo, hacia el 1400 para nada. Nobles, ¿qué son nobles? Otros poderosos con títulos menores, vamos a llamarlos. Burguesía, ¿qué vamos a entender por burguesía? Y la clase, vamos a llamarlo en términos de Saint-Simon, la clase productora. El dueño de los medios de producción, en términos de Marx, los que efectivamente ponen el cuerpo, pero en su conjunto, como diría Saint-Simon, la clase productora. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, otro actor protagónico que vamos a mencionar otra vez en la clase que viene, la iglesia, con su poder que viene de la mano de la legitimidad de Dios. Y entre todos estos actores conformaban
la era medieval, vamos a llamarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos por un lado reyes, el papado, único representante de Dios en la tierra, la religión católica, arma fundamental para la legitimidad de un poder. ¿Por qué? Bueno, porque en una sociedad analfabeta, la única verdad era la verdad divina. Y la única forma de llegar a esa verdad divina era a través de la palabra del Señor. Y los únicos que tenían la capacidad de decir la palabra del Señor eran los clérigos de la iglesia. ¿Digo bien todo esto? Eso era muy importante porque la verdad moderna, la verdad constitucional o la verdad científica es una verdad racional construida a partir del propio intelecto. Y esto es algo que no existía en la Edad Media. Entonces los monarcas necesitaban de la legitimidad de la iglesia para asentar su reino. Es decir, ¿vos por qué sos rey? Porque así el Papa me lo concedió. ¿Vos por qué gobernás en este territorio? Bueno, porque el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, asigna, distribuye, reparte. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Entonces, bajo ese eje de verdad, bueno, Profe, sí, disculpen sí, si me equivoco, pero que solo ellos podían leer la Biblia porque la Biblia en ese momento no estaba traducida, ¿no? Que te podían decir. exactamente, exactamente. Esto anótenlo porque es un elemento fundamental que tiene que ver con la disrupción. Miren lo que vamos a decir ahora, hasta el 1480, año de creación de la imprenta, Gutenberg, la Biblia, que es la verdad, único libro, la Biblia era la única forma de llegar a Dios. Y no había Biblias por todos lados, había muy poquitas Biblias. Y los únicos que tenían la capacidad de leerla en latín eran los clérigos emisarios, ¿sí?, del poder católico. Y uno de los elementos que va a empezar a ser disruptivo el orden medieval, aunque estamos en plena era medieval 1480, es la aparición de la imprenta. No es casualidad, la aparición de la imprenta tiene que ver con qué. Con que ya, sobre todo lo que sería el norte de Europa, Flandes, lo que llamamos los Países Bajos, Normandía, la Bretaña, y hay otro nombre que no me sale, bueno, no importa. Eran regiones en donde habían incipientes relaciones capitalistas de producción, ¿sí?, en donde había una especie de, vamos a llamar, pequeñas libertades para pensar. De hecho, Descartes, que es uno de los autores fundamentales en lo que va a ser la formación del sujeto capitalista, se va a Holanda a pensar. Ahora no se dice más Holanda, ahora se llama Países Bajos, pero bueno, es lo mismo. No se llama Países Bajos, pero nosotros lo vemos alto, pero deben ser Países Bajos porque deben estar bajos al nivel de la tierra y por eso los canales. Pero te choca decir Países Bajos porque están altos, están en el norte. Bueno, en esos lugares donde había cierta libertad para pensar, se dan relaciones capitalistas de producción que generan también agrupamientos de personas, y esos agrupamientos hacen que la gente se vea las caras y también sus situaciones de miseria e injusticia, y piensen un poquito más. Y en ese contexto empieza a aparecer lo que vamos a llamar, si quieren, el pensamiento humanista. No sé si escucharon hablar por ahí del pensamiento humanista. Hay varios autores, uno conocido se llama Erasmo de Rotterdam, que empiezan a pensar que el hombre puede pensar por sí mismo para llegar a Dios. Y coincide con otro periodo de la historia de la humanidad, que es este mismo, que es el Renacimiento. ¿A qué llamamos Renacimiento? El norte de Italia, ¿sí?,
¿Qué sería el Renacimiento? La Ilustración. Todavía no. Todavía no es la Ilustración. Le vamos a llamar, Pedro, la Ilustración al momento posterior. El Renacimiento tiene que ver con el poner al hombre en el centro del universo, ¿sí? Y empezar a pensar diferente en cuanto a las verdades divinas. El Renacimiento tiene que ver con el renacer del hombre, a mirarnos el ombligo. Por ejemplo, en las figuras, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿vieron cuando hace la figura humana con sus partes? Ahí tienen un buen ejemplo de lo que es mirar al hombre y su centralidad. Y además, la sospecha en este momento, ya sospecha no, verdad revelada que nadie quiere decir, de que el mundo es redondo. Todos sabemos que el mundo es redondo, pero nadie lo puede decir porque si lo decís, te queman en la hoguera. Entonces es mejor no decirlo, pero todos lo sabían. Cuando Colón se va con los barcos, supuestamente quería llegar a Asia sin pasar por el Imperio Otomano. Esa era la misión de Colón, ¿no? O sea, los portugueses comerciaban con China y con la India, yendo con sus barcos por África, bajando hasta el sur y por ahí entraban por abajo, ¿no? Y Colón le propone a los reyes españoles dar la vuelta al globo y entrar por Asia. Porque ¿quién estaba en Oriente Medio? El Imperio Otomano, ¿no? Turquía, toda esa zona, norte de África. Entonces, como no podían pasar para comerciar con China y la ruta de la seda, Colón dijo, le doy la vuelta. Y bueno, se encontró con América en el medio. Él pensaba que había llegado a Japón, no sé dónde pensó. Bueno, en ese momento, creer que el mundo... Imagínense la configuración en las mentes de las personas, advertir que el mundo es redondo. Te cambia toda la configuración, toda tu cosmovisión. Es como que hoy nos digan que hay un planeta Tierra paralelo acá nomás y que hay gente viviendo. ¿No te cambia todo? Sí, te cambia todo. Bueno, este periodo es un periodo muy importante porque empieza a fisurarse el poder de la legitimidad de Dios. La imprenta va a hacer que la Biblia circule mucho más rápido en latín y va a hacer, al circular mucho más, que aparezcan más textos en circulación, a priori la Biblia, que tengamos la necesidad de aprender a leer. ¿Para qué? Porque tenemos la necesidad de llegar a Dios por nosotros mismos y no con el ritual y la simbología de la Iglesia Católica. ¿Siguen esta secuencia? Y esto va acelerando un poco el intelecto. Y va a generar la ruptura dentro de la religión católica, abriendo una grieta tremenda que es la Reforma Protestante. Entonces pasamos de 1480 con Gutenberg y la imprenta a otro que se llama Martín Lutero, no sé si lo conocen de nombre, las tesis de Lutero, en donde Del protestantismo, ¿no, profe? En la Revolución Protestante, sí, donde va a decir, bueno, que la Biblia se escriba en la lengua de cada uno, ¿correcto? Todos podemos llegar a Dios, pero cada uno de manera individual. Esta era un poco la idea del libre albedrío de la época. Vieron que a veces uno habla de libre albedrío y piensa hago lo que quiero. Cuando hablaban de libre albedrío, me imagino yo, en ese momento lo que estarían pensando es que cada uno llega a Dios como más le plazca. Y eso sería libre albedrío, sin el ritual, sin la simbología, sin las formas, sin la normación que establecen el derecho canónico y eclesiástico. ¿Está esto que estoy diciendo? Esto por un lado. Por el otro lado, todo se da de manera concomitante, ¿no? Al mismo tiempo que esto va ocurriendo, hay una disputa por parte de los monarcas con los otros señores feudales. ¿Por qué? Por la conquista del territorio. Esta es la parte que vamos a llamar
de la materialidad, porque es lo que ocurre en el terreno, que se va a parecer mucho más a lo que dijo Gastón cuando mencioné los problemas que tienen que ver con la seguridad. Los monarcas, o sea, los reinos, ahí está, los reinos tienen vocación expansiva. Vieron que hoy los estados no tienen una vocación expansiva. La vocación expansiva, es decir, la idea de estar constantemente ampliando el territorio, salvo el decreto hoy de Piñera, por ejemplo, o Estados Unidos, que bueno, eternamente. La idea de los estados es convivir en paz con los otros estados. Eso sería, no sé, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, tampoco sería tan así, pero más o menos. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial la vocación siempre fue imperial, ¿no? Es decir, tienden a la expansión. Y esto arranca desde la conformación de los primeros reinos chiquititos en adelante. Entonces, los reinos, para expandirse y conquistar más territorio, no lo hacen de manera aislada, lo van haciendo en alianza con los pobladores locales de los territorios que van anexando. Es la misma dinámica que la del Imperio Romano. Ahora, ¿cómo era la estructura de gobierno antes de la existencia de los reinos? Bueno, ustedes estudiaron el periodo feudal, el señor feudal, el vasallo que le trabaja el campo, que le da una parte o que se queda con una parte de la cosecha, pero el señor feudal, perdón, pero el vasallo, y este es un elemento fundamental que Weber lo va a describir muy bien en Economía y Sociedad, el señor vasallo, el vasallo es dueño de los medios de producción. Esto es un elemento fundamental porque en la modernidad esto no se da así. El vasallo es dueño de los medios con los cuales trabaja. ¿Sí? Eso era la formación estatal antigua. Era dueño de sus instrumentos de trabajo y se quedaba con una parte de la cosecha. ¿Y en qué basaba el señor feudal su poder? En sus tierras, sus esclavos, sus vasallos y su título. Y su título. Hoy el título no vale nada, pero el título en ese momento valía mucho. El título valía tanto antes como hoy vale el dinero. ¿Correcto? Es decir, un billete no vale por lo que vale el papel, sino por lo que creemos que hay detrás, que es la moneda de cambio. Ese era el valor que tenía el título, porque por eso era tan importante tener el título. Va a llegar un cierto momento en que el título no va a valer nada. No tiene sentido tener un título. Por ejemplo, eso le pasa, ¿saben a quién? ¿Vieron en la Cenicienta? A la madrastra. ¿Vieron la madrastra de la Cenicienta? Bueno, la madrastra quiere casar a las hijas con el príncipe, ¿no es cierto? ¿Y por qué las quiere casar con el príncipe? Yo me imagino porque advierte que el título no le está sirviendo para nada, porque lo que necesita para acrecentar su poder es o ser prestamista de monarca, o tener tierras, o esclavos, ¿sí? Posesiones, bienes materiales. Y bueno, ella quiere casar a las hijas con el príncipe porque de alguna manera, entre comillas, salvarse. Y el título no le está sirviendo. Lo que tal vez no hace una buena lectura geopolítica a la madrastra porque quiere casar a las hijas con un príncipe sin advertir que el príncipe también se va a hundir. Están todos en el Titanic bailando sin saber que el Titanic se está haciendo a pique. Pero eso le estaba pasando a todos mientras bailaban en el castillo, sin saber que una horda de gente, que vamos a llamar el pueblo soberano, estaba luchando por sus propios derechos. No lo veían en el palacio esto. No advertían lo que estaba pasando en lo que ellos llamaban el pueblo bajo. Bueno, entonces les decía, el monarca, para ampliar sus extensiones territoriales, tiene que conquistar los otros feudos. Y para conquistar los otros feudos, establece alianzas con las burguesías locales. Esta es una dinámica fundamental de la formación estatal moderna. ¿Cuál? La alianza entre las monarquías
que después van a ser con el tiempo monarquías absolutas, entre las monarquías y las burguesías locales. ¿Cómo era antes de que llegara la monarquía, que llega desde un territorio lejano? Bueno, la burguesía local provee al señor feudal. Entonces, en un feudo tenías esclavos, tenés vasallos y tenés burguesía. ¿Qué es la burguesía? Esa burguesía. Burguesía que no tiene título, pero que produce vestimenta, que produce alimentos, que provee a los estados, que son en ese momento feudos, tal cual los contratistas del Estado, ¿sí? El feudo, con sus ejércitos locales, le da seguridad al señor burgués, y el señor burgués, además de proveerle como contratista, le paga un impuesto al señor feudal. ¿A cambio de qué? De esa famosa protección que mencionó al principio de Gastón, que era el gran problema. Protección que tiene que ver con la propiedad y con la vida. Entonces, la burguesía, mejor dicho, la clase productora, no es un todo homogéneo, pero no importa, le pagaba impuestos al señor feudal. Al mismo tiempo, le pagaba impuestos a la iglesia, que son los dueños de la verdad divina, que es la verdad. Ahora, nos puede parecer sonso en este momento, pero tenemos que saber que era la única cosmovisión que existía. Entonces, tiene total lógica. Y cuando llega la monarquía desde lejos, ¿qué le dice a la burguesía local? Le dice, pagame a mí, pagame el impuesto a mí, y no le pagues a los otros. Yo te voy a dar protección. ¿Entienden esta dinámica? Yo te voy a dar protección. ¿A cambio de qué? De la misma, de un impuesto. Yo te voy a garantizar tu propiedad. Ah, ¿y a cambio de qué? De que te desarmes. De que te desarmes. Ustedes tienen que saber que hay cada uno, para resguardar su vida y su propiedad, está armado o tiene sus propios ejércitos y esclavos, ¿correcto? Estoy generalizando. El monarca le exige que se desarme y le ofrece protección, y además le dice a la burguesía local, si vos, vamos a decir entre comillas, adherís al reino, yo voy a nombrar a tu ciudad una república liberada. Una república liberada. Y les voy a dejar que se organicen, le dice la monarquía central, que se organicen ustedes para sus asuntos locales a través de un pequeño parlamento, no sé si lo llamo pequeño, que vamos a ponerle nombre, la Casa de la Burguesía. Y así se llamaba. Los parlamentos locales de las ciudades liberadas, que se llamaban repúblicas, tenían un parlamento que era la Casa de la Burguesía, en donde los aristócratas, la gente bien, la gente adinerada, la gente que poseía títulos porque los compraba pero que no eran de sangre, tomaba el cargo en el Parlamento de manera rotativa, porque estaba bien visto que cada tanto la gente bien se hiciera cargo de los asuntos públicos y locales de la ciudad. ¿Siguen esta dinámica? Entonces se empezó a estructurar, a conformar una especie de relación, digamos, tipo pulpo, entre una monarquía central equidistante de todos sus territorios. De hecho, los teóricos del Estado del año 1600, cuando hacían teoría del Estado, decían, un Estado no funciona si el reino o su capital central no está equidistante de manera tipo estrella, en el centro, de todos los territorios a los que tiene que gobernar. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina en ese sentido no funcionaría. Y si lo piensan, todas las capitales que están en las costas, bueno, funcionan con una mirada, como dijimos al principio del curso, asimétrica. Por eso estaría bueno mudar la capital a Córdoba. ¿Dónde está el cordobés? No sé si se fue, sigue ahí.
pero estaría bueno mudar la capital a Córdoba o a La Pampa. Sigo acá, pero estoy manejando, por eso no tengo la cámara. Qué cosas pasan con la tecnología, con el Meet, ¿no? Con la distancia. ¿En qué calle estás? En el Cerro de las Rosas, en la Avenida Núñez, no sé si ubica. No, para nada, pero me gusta saber. Bueno, cerca de la Mujer Urbana. Después lo busco. Dale. Muy bueno. ¿Estás escuchando ahí desde el auto? Sí, pero no tengo la cámara porque si no voy a prestar No, atención a no las pasa nada. caras o algo y No pasa nada. Estás tipo programa de radio. Bueno, algo así. este. Bueno, ¿y qué necesita el monarca? ¿Y qué necesitan todos los estados para existir? ¿Y cómo hace el monarca para sostenerse? ¿Qué es lo que crea el monarca? ¿Qué dos, tres elementos fundamentales que después son fundamentales para la existencia de un estado? Primero el reino y después el estado. Un ejército. La moneda y los impuestos. Ahí está todo, ahí está, ahí lo dijeron los tres. ¿Quién dijo ejército? Yo. Ahí está. Iván pone ejército y Gastón le agrega moneda e impuestos. Con esos tres elementos, eh, prácticamente tenemos la formación estatal moderna a la que le falta la constitución para decir, bueno, estamos en la modernidad. Lo que pasa es que hasta que no tenemos constitución tal cual la conocemos hoy, estamos en una formación estatal que no es moderna, pero que tiene todos los elementos para hacerla. Porque tenemos ejército, tenemos moneda, tenemos tributos. ¿Mm? Los primeros tributos son convocatorias que hacen los monarcas a la fuerza, a los, vamos a decir, a las personalidades, vamos a llamar políticas, no importa de qué tipo, importantes, para el sostenimiento del futuro reino y para garantizar la paz, la propiedad y la felicidad de todo el reino, en lo que después va a ser claramente la teoría jobbesiana. Entonces, por ejemplo, la convocatoria a Estados Generales en Francia, vieron que el famoso Instituto de los Estados Generales, ¿saben en qué año se convoca por primera vez? Un rey que se llama Felipe el Bello la convoca en 1316 para crear un tributo. En ese momento era para ir a buscar un pariente que en una guerra con Inglaterra lo habían secuestrado y lo tenía que recuperar. Pero después, en 1356, crea otro. Este impuesto se llamaba la talla. Primero eran impuestos que eran temporales y que después claramente sabemos se hicieron permanentes. Por eso siempre el temor, ¿no?, de que el impuesto que se crea por una única vez después sea para siempre, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué pensás que va a pasar? Y porque pasa siempre, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del impuesto al cheque, que es el impuesto a los débitos y los créditos, que era por única vez, para la crisis. Bueno, ahí está. Y después estos impuestos se fueron creando. Al principio los ejércitos de los monarcas no eran ejércitos profesionales, eran ejércitos que armaban con los vasallos y los esclavos de los diferentes feudos el impuesto a las ganancias también. Sí, bueno, supongo que todos los impuestos habrán sido la primera vez temporales y después quedaron permanentes. Porque aparte, piensen esto que también es re importante considerar, independientemente de todas las corrientes ideológicas que fueron pasando. Los estados están en permanente expansión y crecimiento. Y las funciones de los estados cada vez son más desde que se crean hacia adelante, hacia el infinito, hasta que desaparezcan. Entonces, si cada vez son más grandes, si cada vez hay más funciones, más beneficios, más derechos, como quieran llamarlo, bueno, más será la carga tributaria. No hay otra lógica. O sea, pensar, bueno, ahí están los debates, no vamos a entrar en este debate ahora. Podemos plantearlo más adelante con el avance de los temas, ¿no?
Pero entonces, les decía, los ejércitos al principio eran ejércitos de esclavos, ejércitos de vasallos, ejércitos de operarios, ejércitos de paisanos, ¿sí? Pero que con el tiempo las monarquías advirtieron tenían que ser ejércitos un poco más profesionales. ¿Por qué? Porque si otro les pagaba mejor se iban, porque no eran disciplinados, esa palabra es súper importante, si pueden pónganla, disciplina y subrayenla, que en algún momento la tendríamos que trabajar, disciplina como forma de dominación, ¿sí? Entonces, no eran disciplinados, no acataban órdenes, y además la monarquía va generando su propia simbología, y esa simbología, ¿en dónde está representada? Bueno, en las personas que representan al reino. ¿Y quiénes son por primera vez? Bueno, son sus ejércitos, que van llegando con sus banderas, ¿sí? Con su Dios, con su lengua, con su simbología, con sus colores. ¿Y ustedes quiénes son? No, somos la monarquía central. Llegamos. Algo así como que está llegando el progreso, que también lo pedíamos acá, ¿no? Que llegara el progreso. Después el progreso va a ser otra cosa, el iluminismo, como me dijo creo que Pedro. Y para sostener esos ejércitos profesionales, disciplinados, bien vestidos, bien comidos, con armaduras, tremendas armaduras, que protejan al soldado, porque si uno invierte en un soldado, claramente recursos humanos, invertís en un soldado, le das educación, le das alimentación, le das conocimientos, no querés que te lo maten en el primer flechazo. Le das una armadura en que cuando llega la flecha no le pegue. ¿Correcto? Para todo esto hace falta, ¿qué cosa? Impuestos y burguesía, escuchen esto, burguesía que produzca todos esos elementos. ¿No? Porque si no es imposible. ¿Quién hace las armaduras, las de las monturas de los caballos? ¿Quién produce las cantimploras, las flechas, las armas, las banderas, las vestimentas, los campamentos, las carpas, las estacas, todos los utensilios que ven, toda la producción capitalista? Bueno, es la burguesía. Entonces, sin quererlo, el crecimiento de un Estado significa crecimiento de los impuestos y al mismo tiempo empoderamiento de la burguesía, sin que la burguesía lo sepa. Sin que la burguesía lo sepa, pero se va empoderando. ¿Por qué se va empoderando? Se va empoderando porque va controlando la situación en el terreno. Vamos a decirlo, va controlando la materialidad. Se va conformando en burguesía que algún día va a ser una burguesía con conciencia de clase, como diría Marx, la clase más revolucionaria de la historia, la que entendió todo, la que entendió que era la dueña de los medios de producción, la que entendió que ya en algún momento, vamos a verlo después, no necesitaba más al monarca, la que entendió que la alianza con la monarquía se había perimido, la que entendió que tenía que pegar el salto, la que entendió que tenía que generar una nueva verdad diferente de la verdad divina, ¿correcto? Y que la que protagonizó las revoluciones más maravillosas e importantes de la historia de la humanidad, y la que tuvo la capacidad para aliar a los sectores populares sin advertir que los sectores populares no estaban peleando por sus derechos, sino por los derechos de otros. Ya lo vamos a ver. Todo esto es vamos a decir, el terreno, digamos, material que se va acercando poco a poco a las revoluciones burguesas. Bueno, ¿qué más me queda por decir? No quiero meter temas nuevos porque me canso. Yo les diría que lo dejo acá, si les parece. Esperen, la vez que viene, digamos, planteo esto y retomo
con la pérdida del poder divino, de la legitimidad del poder para avanzar con la Revolución Inglesa. Digamos, repasamos esto. No sé si les dije que el lunes nos vemos, pero en el WordPress, en el link que les mandé, dice lunes tal, lunes tal, lunes tal, y yo abajo de cada lunes, se va a empezar 13 del 9 y me lo pone María, bien, 13 del 9. Van a empezar a ver dispersados los lunes, porque abajo de cada lunes pongo la clase, así que esta la pongo abajo del lunes de hoy. Y pego algún material alusivo, ¿está bien? Y así todas. Y bueno, de todo esto va a ser el trabajo práctico al final. Por ejemplo, típica pregunta, la que hice al principio, yo les diría que ya algunos las pueden contestar. Por ejemplo, Gastón ya la puede contestar. Los problemas que tienen que ver o que dan surgimiento a la formación estatal moderna. La materialidad. ¿Correcto? Bueno, y bueno, ya está. Que coman bien, que cada uno llegue a su destino. Federico, que llegues bien donde vas. Ya estoy estacionando, así que Listo, ya está. claro. Nos vemos el lunes 13 de 9, ¿está? No, profe, muchas gracias. Saludos, chau, chau. Saludos. Chao, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, saludos. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes.